الدرس الثامن والعشرون, la lección número 28, el número 2 y el 8. الدرس الثامن والعشرون, la lección 28. Vamos a leer el diálogo como de costumbre para saber lo que nos va a dar el autor en este tema. En esta clase empezamos con Ibrahim, nombre masculino, Ibrahim. Ibrahim dice: ماذا تفعلين يا بنتي. ماذا, ¿qué? تفعلين, يا بنتي. Binti tiene el posesivo aquí, bint es hija, más el ya del posesivo, mi hija. Ya binti, ماذا تفعلين. Y como es segunda persona, anti, del singular femenino, tenemos la ta del verbo, prefijo verbal la ta de segunda persona, y la ya y la nun al final de el femenino de segunda persona, de femenino singular. Anti, tu femenino. Mada taf'alina. Y ya sabemos que este es uno de los 5 verbos que terminan con la letra nun. Al saber que estos 5 verbos terminan con la letra nun, lo que nos va a dar es que ellos van a cambiar en la gramática árabe de acuerdo a la letra que la antecede, que va a ser afectada, ya sea por la partícula an o por el lam de negación de tiempo pasado o por el lamma también, lamma, la negación lamma, o el la de anagia, que es el la de imperativo negativo. ¿Qué es lo que va a hacer? Se le quita la nun a esos 5 verbos, que es el plural masculino de segunda persona, de tercera persona, el singular femenino de segunda persona, anti, y tenemos de el dual de tercera persona y segunda persona, del singular masculino. Entonces dice aquí Ibrahim del singular. No hay singular, es el dual, que son 2, ya sea para el ausente o para el ausente o para el oyente. Ibrahim, ماذا تفعلين يا بنتي. ¿Qué haces, hija mía? Suad, que es la hija, Suadu, dice acui. Este es el prefijo verbal, primera persona. Ana acui. Lo que estamos viendo aquí es que en la clase ah, eh, hemos visto ya anteriormente el verbo cuando tiene mu'talul alfa, que era por ejemplo el verbo wahaba, tiene la letra waw al comienzo del verbo de 3 letras. La letra mu'tal es un verbo mu'tal, el awwal, que es el waw, que es una de las 3 letras, el alef, el waw o el ya, que van en diferentes zonas del verbo. Esta parte lo vimos ya. Luego vimos en la clase pasada el verbo nama, que es el verbo dormir, y tenemos en la letra alef en el medio. Aquí estaba al principio, aquí está en el medio, y ahora estamos viendo verbos que tienen la letra consonante acento, que es el alef o el waw o el ya al final del verbo. Ese verbo es el verbo kawa, que es el verbo planchar. Kawa tiene una alef abierta al final, y entonces cuando vamos al presente, lo que se hace es ponerle el alef, como vieron al principio, alef, ana, ak, la segunda letra lleva sukun, la que viene después del prefijo verbal, ak, y se cambia el alef por una letra ya, y por lo tanto la vocal anterior en el waw lleva ya en el presente. Entonces dice akwi, kawa y akwi. Dice akwi athiyab. Kawa es el verbo planchar. Kawa. Entonces lo que estamos viendo en esta lección es ya el verbo al mu'tal al lam. El lam es la última letra de la palabra fi'l, que es verbo. Por lo tanto, ya aquí estamos viendo verbos que tienen la letra alef o el waw o el ya al final del verbo. Mu'tal al lam se llama. Vamos a ver cómo cambian. Akwi athiyaba. Plancho la ropa.
lleva vocal A al final la palabra thiyab, que es plural de thawb, el plural de thawbun, que es ropa, thawbun, athiyab, akwi, athiyaba, estoy planchando la ropa. Y como thiyab es femenino, ghayru aqil, una palabra femenina, ya que es plural, se utiliza el pronombre relativo femenino singular, allati. Estoy planchando la ropa que ghasalna, ghasalna, el verbo ghasala, que es el verbo lavar, y el sufijo verbal na de nosotros. La ropa que lavamos. Ghasalna ha. Este ha regresa nuevamente a athiyab, ya que es femenino singular. La ropa que lavamos. Amsi, ayer. Akwi athiyab allati ghasalnaha amsi. Listo. Ella dice que lava la ropa que está planchando la ropa que lavaron ayer. Ibrahim, debe ser el padre, dice akawaiti, aquí está ya el mismo verbo pero en pasado. Y esta alef del principio es la alef de pregunta. A kawaiti, vean que el pasado del verbo kawa, que es el verbo planchar, se queda con las mismas vocales. Kawa, las dos consonantes, lleva la misma vocal, alef, a y a. Se dice kawa, y al agregarle el sufijo verbal, que es la ta con la i de anti, entonces dice kawei, entonces se cambia la alef abierta por una ya. Kaweiti, kaweiti. Entonces para el pasado se cambia el alef abierta por una ya con sukun, ya que va antes del sufijo verbal. Entonces dice akaweiti, dice planchaste. Akaweiti al camisa al abiada, que es abiad, es el color blanco, abiad, y lleva artículo porque la palabra camis lleva el artículo y está determinado, así que el adjetivo debe ir determinado. Akawaiti el camis al abiada, lavaste la camisa, planchaste la camisa blanca. Suadu responde, Suadu, Naam, Kawei, vean, seguimos con las mismas tres, Kawei, igual que aquí, Kawei, y cambia el sufijo verbal por Ana, Kawei tú, en vez de arriba dice Kawei ti, porque le está preguntando anti, y ella responde Kawei tú, la ta con la u es el sufijo verbal de Ana, de primera persona. Naam, Kawei tú, hu, este hu a quién regresa, quién sabe, el posesivo regresa a la palabra camis, ya que dice, sí, la planché, porque en árabe camis es masculino, por lo tanto el posesivo este, hu, es masculino. Dice, na'am kawaituhu. Entonces aquí el verbo, tenemos el verbo kawa, esta palabra la componemos por el verbo kawi. Luego tenemos el fa'il, que es el sujeto que hace la acción, pero está aquí en el sufijo verbal, que sería la ta, kawaitu. Aquí estaría el fa'il que hace la acción, y al final el hu sería el maf'ulu bihi, que es el damir, el posesivo que regresa a la camisa, al camis. Entonces dice, na'am kawaituhu, sí, la planché. Ibrahim dice, Ibrahim, wal camisa, dice, y la camisa, wal camisa, wal camisa, wal camisa al akhdara, wal camisa al akhdara, akhdar, ¿qué color es el akhdar? A ver, rápidamente, ¿quién sabe? Si sabes porque está practicando y repasando. Akhdar es verde. Ibrahim, wal camisa al akhdar. Esta sigue con vocal a la palabra camisa porque sigue conectada con el verbo kawaiti, de planchaste. Planchaste a kawaiti el camisa al abyad, na'an kawaitu. Wal camisa al akhdara, y la camisa verde, dice Suad, la, no. Lam akwi, vemos que aquí nos está dando la negación con el lam, y dijimos que esta es la negación para negar algo del tiempo pasado.
pero se utiliza con el verbo presente. Entonces el verbo presente, ¿cuál era? Era el verbo acqui, pero al agregarle la letra lam, dice lam acquihi, lam acquihi. Entonces acqui, acqui, al agregarle el lam, se pierde la letra ya y se queda aquí con el kasra en señal de la ya afectada por el lam. Entonces dice acqui, lam acqui, lam acquihi, lam acquihi. Y aquí con la diferencia es que aquí se pronuncia una ya más larga. Acqui, acqui athiyab, plancho la ropa. Pero aquí con la negación la ya se va y el sonido es corto, solo con la i de que está debajo de la wow. Lam acquihi, y el hi va a regresar a quién, al camisa al akhdar que le está preguntando, es el posesivo. Lam acquihi, y en este caso tiene la vocal i y no como arriba la vocal u. Kawaitu, el hu lleva vocal i para concordar con la vocal anterior. Lam acquihi, lam acquihi, la lam acquihi, ba'd, y aquí al agregarle este ba'd es todavía. Lam acquihi ba'du, todavía. Luego, como decir, todavía no la he planchado, todavía no lo he planchado. Lam acquihi, no lo planché, ba'du, todavía. Dice sa, aquí no está dando el mismo verbo, pero ahora con la letra sin de futuro y el verbo en presente. Sa'akuihi, sa'akuihi, dice la plancharé, el posesivo al final. Sa'akuihi, regresa a la palabra kamis. Sa'akuihi, la plancharé. Al-ana, la plancharé ahorita. Insha'Allah, insha'Allahu, si Allah quiere, con el favor de Allah. Insha'Allah. Ibrahim dice wal manadilu, ya aquí no sigue con la misma temática de la camisa, por lo tanto lleva vocal u, porque está comenzando otra oración. Y dice wal manadilu, manadilu es plural de qué, ya deberían saber. Al mindil, que es el pañuelo. Wal mindilu, wal manadilu, plural irregular. Wal manadilu, y los pañuelos. A, pregunta, a kawaiti, el verbo con el ti, que es el sufijo verbal, ¿verdad? Y el posesivo ja al final, ya que es mindil es plural de manadil es plural de mindil, por lo tanto el posesivo que vamos a poner después del verbo es femenino singular, que es el ja. Al manadilu akawaitiha, akawaitiha, dice los pañuelos los planchaste. Dice suadu, ummi kawatha, ummi, mi madre, ummi, posesivo ya, ummi, mi madre, kawatha, el verbo kawa, y aquí tenemos aquí el verbo kawa, como la alef tiene sukun y se le va a agregar la ta con sukun, que es el sufijo verbal de hiya, el de tercera persona del singular femenino, que es ella, la madre. Por lo tanto se va el alef y queda solamente la ta con sukun y el waw. Y dice ummi kawat, ha, el ha regresa al manadil, ya que es singular femenino, por ser una cosa, plural de cosas, le llaman ghayru aqil, entonces él se considera femenino singular. Ummi kawatha, mi madre los planchó, fi sabah, sabah es la mañana, fi en la mañana,
في الصباح أمي كوتها في الصباح. Ibrahim dice aturidina, a de pregunta, turidina, del verbo arada, arada, que es el verbo querer. Dice aturidina, está al principio con el prefijo verbal ta con la u, nos indica cuando ponemos la vocal u, significa al principio, significa que es un verbo de 4 letras, no de 3. El verbo arada, por lo tanto tiene 4 letras, aturidina, y el sufijo verbal la ya con la nun, que nos indica que es el femenino singular, anti, segunda persona singular femenino. Aturidina an, quisieras, an, partícula que que se coloca en medio de dos verbos. Aturidina an taquli, taquli. ¿Por qué no dice taqulina como es un verbo de segunda persona singular femenino? ¿Por qué no hay una nun aquí después de taqulina? ¿Quién sabe? Ok, excelente, porque está afectada por la partícula an, y al afectar la partícula an se suprime la letra nun del final y queda la ya solamente al final. Aturidina, antaquli, eso es lo que pasa cuando con los cinco, lo que llaman a la fa'alul hamsa. Los 5 verbos, y afectado por la partícula an se va la nun del final. Entonces en vez de decir taqulina, decimos antaquli. Sí, el significado es el mismo, solo que la parte de la gramática, como este es una forma de rima, esa es la forma de rima que nos hace estos efectos, para darle al idioma árabe esa particularidad que solo lo tiene el idioma árabe, y que fue revelado el Sagrado Corán en este idioma. Y como les dije, la parte gramática del idioma árabe, los libros de gramática fueron extraídos de las aleyas del Sagrado Corán. De todo el Sagrado Corán se extrajo la gramática. Aturidina antaquli li, el lam con el posesivo, son las preposiciones que van acompañando el verbo qala, como lo hemos visto a lo largo de las lecciones. Aturidina antaquli li shay'an, shay'an es algo, y dice, ¿quieres decirme, este es el me, aturidina antaquli li shay'an, ¿quieres decirme algo? Dice Suadu, na'am, sí, na'am, na'am, inna zamilati, zamila es el posesivo ya, mi compañera. Inna zamilati, femenino porque tiene esta marbuta. Inna zamilati salwa, salwa nombre femenino. Inna zamilati salwa, ¿qué pasa con ella? Ciertamente mi compañera Salwa, da'atni, da'atni, el verbo da'a, da'a yad'u, da'a yad'u, el verbo da'a, da'a, y termina con alif cerrada, da'a, da'a significa me convidó, ¿verdad? Convidar, hiya da'atni, o sea, me invitó, me convidó, me invitó. Da'a yad'u. Entonces este es el verbo da'a, el presente es yad'u. Se cambia el alif en el tiempo presente por una waw. Da'a yad'u. Entonces aquí tenemos el verbo da'a, tiene una alif al final, es uno de los verbos que estamos viendo en esta lección de mu'tallul akhir o mu'tallul fa. Da'atni. Entonces, al poner la ta, ya que es femenino, como les expliqué en el verbo anterior, que el verbo kawa, hablamos aquí cuando la madre planchó, vean aquí, se va el alef porque se coloca el ta con sukun, y no pueden ir dos letras con sukun. Aquí pasa lo mismo, como tenemos el verbo da'a, y ahí le vamos a agregar la ta de femenino de tercera persona con sukun, el alef tiene sukun, no pueden ir a ver dos sukun, se va el alef y decimos da'at. Entonces dice salwa da'at ni, es el me invitó. Salwa da'at ni, salwa me invitó. Ila da'atni ila, me invitó a su, el ha, que es ila beitiha, a su casa, ila beitiha. Salwa da'atni ila beitiha
Hada al-masa'a. Hada al-masa es la tarde. Me invitó da'adni ila baytiha hada al-masa. Esta tarde. Fa de sababía, ¿verdad? De causalidad. Quiere decir, dice, entonces, arju. Después que le dijo toda la oración, ponemos el fa en la respuesta. Fa arju, del verbo raya. Ana arju, espero. Arju an, espero que. Ya habíamos visto esta expresión. Fa arju an, espero que. An tasmaha. Vocal A al final afectada por la partícula an. Arju an tasmaha. Espero me permitas. Tasmahali, me permitas. Y después, como este tipo de expresión lleva la va con la i, la preposición va. Espero me permitas. Espero me permitas. Bidhahab, la ida. La ida, al-dhahab, lo vimos anteriormente, es el masdar del verbo dhahaba, que significa la ida. Antasmah li bidhahab, que me permitas la ida, ila, hacia, beitiha, a su casa, beitiha, a su casa. El ha es, regresa a la palabra, al nombre salwa, que es femenino, y la beitiha, a su casa, ba'da salatil asri, después, ba'da, adverbio de tiempo, ba'da, luego, después de salati, afectada por el adverbio, ba'da salatil asri, mudaf wa mudafun ilayhi. La oración de la tarde, después de la oración de la tarde. Dice Ibrahim, le hace un imperativo y le dice, idhabi, idhabi, ve, el imperativo de segunda persona del singular femenino, idhabi anti, tú, idhabi, warji'i, warji'i, y regresa. Aquí no se lee esta alef porque tenemos el waw y es el hamzatul wasl. Vamos directamente a la ra, warji'i. En la primera sí se lee el alef porque está al comienzo de la oración. Ya hemos visto esa norma del hamzatul wasl. Idhabi warji'i, ve y regresa. Ba'da, después, salati al-maghrib, después de la oración del atardecer, del maghrib. Este salatul asr es la oración de la tarde. Y esta es la oración del atardecer, al-maghrib. Ba'da salatil maghrib. Amina dice, ya Aba Muhammadin. Ya Aba Muhammad. Aba es padre, la palabra abun, ya lo hemos visto, más y al agregar, al ir mudaf, y el mudaf ilayhi es Muhammad, ¿verdad? Se le coloca de acuerdo a cómo está afectada la palabra, ya sea aquí la vocal, la letra waw, o el alef, o el ya. Entonces dice ya aba, porque como es munada, de la letra de llamado, la vocal que corresponde es fatha, pero como este es uno de los nombres, de los 5 nombres, se coloca el alef. Dice ya aba Muhammadin, oh padre de Muhammad. Dice ta'ala, ven, ta'ala, ismu fi'l amr, ismu fi'l, dice ta'ala, significa ven, imperativo. Ta'ala, huna, ven acá. Wandur, del verbo nadara, yanduru, undur. Wandur, y mira, es imperativo. Undur, ven y mira, observa o ve. Wandur, ta'ala huna wandur, ven y mira. Inna, ciertamente, Muhammadan, debe ser su hijo, Inna Muhammadan, y como lleva la letra Inna, que nos indica que es afirmación, ¿verdad? Ta'kid, afirmación. Inna Muhammadan, el sustantivo o el sujeto lleva vocal A. Inna Muhammadan, ciertamente Muhammad, ¿qué pasa con él? Yajri, tenemos otro verbo, el verbo yara, yara, con alef abierta al final, el verbo yara, y en presente se agrega la ya, yaj, la jim lleva sukun, porque tenemos el prefijo verbal, yaj, ri, y una ya al final que se cambia el alef abierta por una ya, y la vocal de la ra es la i. Yara yajri, el verbo yara
es el verbo correr. Yara yajri ala sullam. Inna Muhammadan yajri. Muhammad, ciertamente Muhammad está corriendo ala sullam. Está corriendo en la escalera. Ala sullam. Sullam es escalera. Está corriendo por la escalera. Corriendo. Peligroso. Entonces dice ella, akhsha, del verbo khashia. Khashia. Tiene una ya al final, un verbo khashia. El verbo khashia es como, ¿verdad? No es como el verbo jafa de tener miedo, es como de, ana akhsha. Es como sí, más o menos como tener miedo. Ana akhsha an yaqa'a. Tengo temor de que caiga, an yaqa'a. El verbo waqa'a. Este ya es un verbo que tiene la waw al principio, waqa'a. Waqa'a. Entonces ya sabemos cómo se utiliza este verbo. Se va la primera letra y se coloca la letra ya aquí, el prefijo verbal, yaqa'u, an yaqa'a, vocal A al final, porque está afectada por la partícula an. Akhsha, y aquí vemos en khashya que está cambiando la letra ya por una A abierta y la vocal anterior es A. Akhsha, akhsha, ¿verdad? Dice akhsha, tengo miedo, tengo temor, es como temor. Akhsha an yaqa'a, tengo temor de que se caiga, de que caiga. Akhsha an yaqa'a. El ya aquí, el prefijo verbal aquí es de ella que está hablando, ¿verdad? De primera persona, y dice el segundo verbo es de tercera persona, ya que se refiere a quién, a Muhammad, al niño, de tercera persona. Akhsha an yaqa'a, tengo temor que caiga. Vamos con la otra página. Dice la otra página. Ibrahim, dice Ibrahim, la takhsha. Dice la, Ibrahim dice la tajri. Aquí le está diciendo la tajri del verbo yara. Yajri, el verbo yara, que es el verbo correr. Yara. Yara. Entonces, el presente es tajri. Anta, tajri, tú corres. Y ahora cuando utiliza el la annahia, el la de negación imperativo, de prohibición, afectada en el verbo, y el efecto que hace es que se va la letra ya del final y se queda la vocal i, tajri. La tajri, en vez de prolongar el sonido de la i con el ya, se quita la ya. Porque si no tuviera ese tajri, ahora la tajri. Esa es la diferencia en la pronunciación, se sabe. La tajri, sonido corto al final. En cambio, si es presente, solamente decimos huwa yajri, anta tajri, con la ya. Pero como es negación aquí o imperativo, dice la tajri, no corras, ya Muhammad, la tajri ya Muhammad. Ta'ala huna, ven acá. Ta'ala huna, ven aquí. Ma hada, ma hada, ¿qué es eso? Ma hada bi, la preposición bi, ¿qué es eso en qué es eso en bi yaminika? El ka, yamin es derecha y el ka es tu derecha. Mahada en tu derecha. Mahada bi yaminika. Mahada bi yaminika. ¿Qué es eso? ¿Cómo decir qué es eso que tienes en tu mano derecha? ¿Qué es eso que está en tu mano derecha? Mahada bi yaminika. ¿Qué es eso que está en tu derecha? Dice arini, arini, imperativo. Arini, del verbo ra'a. Este es el verbo ra'a, que es también del verbo que termina en alef. Ra'a, ra'a. Pero aquí el verbo ra'a dice entonces arini. Ra'a, él está diciendo muéstrame. Ra'a.
arini. Ok, viendo este verbo, voy a explicarlo, no es parte de la clase porque este es un verbo de 4 letras, pero ya que lo está nombrando el autor, voy a explicarlo. Entonces, este es el verbo ra'a. Tenemos el verbo ra'a, que significa mirar. Ra'a, mirar, y cuando le agregamos, eso lo vamos a ver más adelante, este tipo de verbo se llama verbo el mazid biharf. Es un verbo de 3 letras cuando se aumenta con otra letra que es el hamza. El hamza en los verbos de 3 letras se coloca al principio para darle otro sentido al mismo verbo. Por ejemplo, este es el verbo ra'a, que es el verbo mirar, pero cuando yo le agrego una hamza antes del verbo, que se llama al-mazid biharf, que sería el verbo de 3 letras aumentado por una letra para formar el verbo de 4 letras. Se le agrega una alef ante con hamza, y entonces sería el verbo ar'a. Ar'a. Este sería el verbo, agregándole el alef al principio, ya cambia el significado del verbo. Al agregarle más letras al verbo thulathi de 3 letras, ya cambia el significado del verbo anterior, porque tiene otra letra y aumenta su significado. Entonces, ¿cuál sería el significado del verbo ra'a? Solamente de 3 letras, es mirar. Pero cuando yo le agrego el hamza al principio, como pueden ver, esta hamza, el alef, ya el verbo sería, en vez de ra'a, sería ar'a, ar'a. Como es el verbo ar'a, ¿qué pasa aquí? Como está pesado, se llaman thaqil en árabe, entonces quitan esta hamza que está aquí, la eliminan y se le coloca la vocal A encima de la ra. Se elimina y se pone la vocal A encima de esta ra y ahora se llama el verbo ara. Y este verbo ara es el verbo mostrar, mostrar. Entonces aquí el verbo ra es el verbo mirar, mira, mirar. Y ahora este verbo, después del cambio que vieron que le hice, ahora se llama ara y es el verbo mostrar. Entonces en el primer verbo de 3 letras, ra, mira, pero en el otro verbo es mostrar. Entonces vas a ver porque yo te mostré. Entonces cambió su significado. Pero el verbo que tengo aquí sigue estando un verbo de 4 letras, solo que se eliminó el alef del medio. ¿Qué quería demostrarles con esto? Que este verbo que tengo aquí es el verbo rubai, de 4, al-thulathi al-mazid bi harf, es el verbo de 3 letras aumentado por una letra. Entonces, ya no dice aquí, cuando yo digo, este es el imperativo de ara, el verbo ara, que es mostrar, pero es de 4 letras porque hay una que está mahdufa, que hay una que está borrada, eliminada, pero sigue siendo un verbo de 4 letras en su origen. Por lo tanto, el imperativo, como pueden ver, se mantiene esta hamza en el imperativo, se mantiene el hamza, ya que el presente de este verbo es ara yuri. Acuérdense que el verbo de 4 letras le dije que en el prefijo verbal se pone una U. Entonces sería yuri, que significa él muestra. Entonces, ara yuri. En cambio, el verbo ra'a sería así. Ra'a, que es el verbo mirar. Ra'a, y el presente es ra'a yara. Yara. Este es el presente del verbo mirar y este es el presente del verbo mostrar, de tercera persona del singular masculino. Y el imperativo, el imperativo de este verbo, del verbo mirar, es rah, rah. Le agrega una hamza, una ja, rah.
es el verbo imperativo de mirar. Y el demostrar se mantiene el alef. Y como el presente es yuri, la ra se queda con la i. Entonces, ari. Ari es el imperativo. Ari. Un poquito complicado, pero ya solamente no necesitan saber a cómo se llega al verbo en su forma, sino ya cuando tú conoces la palabra, ya sabes qué es el significado. Entonces aquí le dice, cuando le dijo el padre, Ibrahim le dice, La tajri, no corras, y a Muhammad, Ta'ala huna, ven acá, ma hada bi en tu mano, en tu derecha. Mahada biyaminik, ¿qué hay en tu mano derecha? Entonces el niño, tú sabes cómo juega, él le dice, Ari ni, este ni es, muéstrame, muéstrame, arini, muéstrame. Entonces lo que tienen que saber es que el verbo ari, en imperativo, tú le dices, arini, ¿qué significa? Muéstrame, arini, muéstrame. Tres puntos suspensivos, muéstrame quiere decir muéstrame lo que está en tu mano, etcétera, etcétera. Entonces ahora le dice otro imperativo. Entonces esto que acabamos de ver, este imperativo no va en esta clase, porque en esta clase lo que estamos viendo es solamente los verbos al-mu'talul lam, que es al-mu'tal, que tiene la última letra, ya sea alef o que cambia a waw o a ya, que se llaman los verbos al-mu'tal, quiere decir que no son sahih. El sahih es el que tiene tres consonantes que no lleva ninguna de sus partes la consonante acento, que sería el alef, el waw o el ya. Entonces aquí este verbo lo expliqué, pero no es parte de la clase, sino que se nombró porque trae el ejemplo. Arini, muéstrame. Y de ahora este verbo, que es uno de los verbos que estamos viendo, es el verbo rama, rama, que significa el verbo rama es el verbo tirar, ¿verdad? Tirar, tirar algo. Entonces, entonces le dice el imperativo, ya después vamos a ver cómo se llega al imperativo, pero este sería el imperativo, ya que la primera letra y la segunda letra del verbo son letras sahih. La tercera letra, que es el final, tiene una de las tres letras que son acento consonante, que es el alef abierta, rama, y el presente de rama es yar, el mim con kasra y el alef se convierte en ya, yarmi. Y el imperativo, ¿cómo se forma el imperativo? Borrando el prefijo verbal, que es la ya, y queda la ra con el sukun. Entonces se va el prefijo verbal y se coloca como en los verbos de tres letras, una hamza. Y va a concordar la vocal de la hamza con la vocal de la segunda letra, que en este caso es la i, ¿verdad? Por lo tanto pongo i en el hamza, entonces dice irmi. Y en el imperativo se va la ya. Entonces queda solo la vocal que está sobre el mim. Entonces dice irmi, irmi, rápidamente. Irmi, que significa lánzalo, tíralo, tira, lanza. Irmi, 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 le dice el niño. Arini, muéstrame, irmi, tíralo, lánzalo. Irmi hada, tira eso, lanza eso. Hada turabun, hada turab, esto es polvo, tierra. Hada turab, es tierra. Yadkhulu Mahmud, dice, entra Mahmud, el del verbo dakhala, y es el presente, se coloca el prefijo verbal, yadkhulu, yadkhulu Mahmud, entra Mahmud. Yadkhulu Mahmud, y Mahmud dice, Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. Ibrahim dice, wa alaikum salam. Wa alaikum salam, la paz contigo sea también. Dice, ji'ta, ji'ta, ji'ta. ¿Se acuerdan del verbo ya'a? Este es el verbo ya que lo vimos en la segunda parte de estos verbos, ya que tiene el alef en el medio y el hamza sola, ya'a. Ya escribí mal.
es ya'a. El verbo ya'a, ya'a, y el pasado es ji'ta. Este es el sufijo verbal de anta. Ji'ta, ya'a yaji'u, ji'ta. Ji'ta al-yawma, viniste hoy, dice, viniste. Ji'ta, 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 el hamza con sukun. Ji'ta al-yawma, viniste hoy. Mutaakhiran, mutaakhiran. Ji'ta al-yawma mutaakhiran. Mutaakhiran, ¿verdad? Significa tarde, retrasado, de tiempo. Ji'ta al-yawma mutaakhiran. Viniste hoy retrasado de tiempo. Ya Mahmud, ya Mahmud. Ji'ta al-yawma mutaakhiran. Fa, entonces, fama as-sabab. Fama as-sabab. Este ma es el ma de pregunta, ¿verdad? El mim está aquí abajo. Fama es el ma de pregunta. Fama, entonces, ¿cuál es as-sabab? As-sabab significa la razón. Ma sababu. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Ma sabab. ¿Cuál es la razón? Ma sabab, dice Mahmud. Shakautu. Shakautu del verbo shaka. Shaka. Shaka es quejarse. El verbo quejarse. Y en el pasado se cambia entonces el alef para agregarle el sufijo verbal de de primera persona. Entonces cambio el alef por una waw. Entonces dice shakautu, shakautu, me quejé, dice shakautu, shakautu al yawma ahada, shakautu. Entonces este es el verbo, este es el fa'il, el que hace la acción, o sea, ana shakautu, shakautu al yawma. ¿A quién de quién te quejaste? Dice ahada. Ahada lleva vocal A porque es el maf'ul bihi donde recae la acción del verbo shaka. Entonces dice shakautu al-yawma ahada zumalai, uno de mis, el posesivo, compañero. Zumala, zumalai. شكوت اليوم أحد الزملاء مضاف ومضاف إليه وهذا مضاف y el ya مضاف إليه. Dice شكوت اليوم أحد الزملاء إلى المدير. Me quejé hoy de uno de mis compañeros con el mudir, con el director. Eso es lo que podríamos traducir. Él se está quejando de uno de sus compañeros con el director. Ila al mudir, shakautu ila. Entonces, el verbo, en este caso shakautu, puede ir acompañado del pronombre de la preposición ila. Shakautu ila al mudir. Me quejé con el director. Entonces, en este caso, ila puede servir, bueno, según la traducción, como con el mudir. Entonces dice, fa talabana, fa, entonces, talaba, el verbo talaba, que es solicitar. Y la na es el sufijo verbal na, o en este caso, no sería sufijo verbal, sino sería el posesivo, na. Entonces dice, fa talabana, nos solicitó, o sea, nos llamó, nos solicitó. Y la maktabihi. Entonces, ¿quién es el verbo de tercera persona del singular masculino y el sujeto es el mudir? Y el na, el maf'ul bihi, donde recae la acción del verbo talaba. Fatalabana ila maktabihi. Nos solicitó ir ila hacia maktabihi. Ila maktabihi. Nos solicitó, nos demandó que fuéramos a su oficina ila maktabihi. للتحقيق para la investigación o para averiguaciones o para confirmar, para saber por qué es la pelea. تحقيق حقق يحقق تحقيق.
Tahqiq es como una investigación, como la averiguación. Li at-tahqiq, la palabra at-tahqiq, tahqiq, y si le agregamos el lam del posesivo, de la preposición li, que es para averiguaciones. Li, entonces se va el alef del artículo y queda el lam. Entonces decimos li tahqiq, doble lam. Li tahqiq, para la averiguaciones o la investigación o etcétera. Ibrahim dice lima shakautahu, lima shakautahu, porque lo puede ser porque lo denunciaste, porque te quejaste de él. Shaka yashku, lima shakautahu, porque lo acusaste también. Mahmud, li annahu, ya que preguntó con li, responde con li. Li annahu, li annahu, porque ciertamente él, dice, li annahu daiman, adverbio de tiempo, li annahu daiman, daiman significa siempre, ya lo hemos visto anteriormente, li annahu daiman ya'khudu, ya'khudu, del verbo akhada ya'khudu, li annahu daiman ya'khudu kutubi, kutubi el posesivo, mis libros. لأنه دائما يأخذ كتبي, el verbo أخذ, que es el verbo agarrar, porque él siempre agarra mis libros. كتبي, لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري, دفاتري, y mis cuadernos, el plural de daftar, 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 plural es dafatir, plural irregular. Kutubi wa dafatiri, y mis cuadernos. Wa, y yatwi, yatwi, la ta, yatwi, del verbo tawa, también es uno de los verbos que estamos viendo en esta lección, es el verbo tawa. Tawa es el enrollar, cuando tú agarras una hoja de papel y la enrollas. Tawa, yatwi, tawa, y se cambia la última consonante, acento, por una ya en presente y se dice yatwi, 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 el presente. Tawa yatwi significa enrollar, doblar. Wayatwi auraqaha, y dobla o enrolla sus hojas. El ha regresa a dafatir y a kutubi, que es plural de cosas y se considera singular femenino, por eso utilizo el ha al final. Y auraq es el plural de waraqu, waraqo, que significa hoja, waraqa, waraqun, y el plural es auraq. Entonces dice Wayatwi auraqaha, y dobla sus hojas. Ibrahim dice ma hadihi, cambia el tema y dice ma hadihi al halawa, que son estos dulces. Halawa es dulce. Ma hadihi al halawa, y es plural de halwa. Ma hadihi al halawa allati, la cual dice cuáles que son estos dulces que están Ma'aka, allati ma'aka, que traes contigo. Podría traducirse, que son esos dulces que están contigo. Ma hadihi al halawa allati ma'aka, contigo, ma'aka. Dice, pregunta, hadiyatun, hadihi, hadiyya, hadiyya es regalo. Hadiyatun hadihi, dices, estos son regalos. Am ishtaraytaha, am ishtaraytaha, o am significa o, ahadiyatun hadihi am ishtaraytaha, es un regalo, o el ha es los compraste,
amishtareitaha. El ha regresa ¿a quién? El ha del final regresa al halawa. O los compraste. Amishtareitaha. Y uso el ha como les dije porque es considerado sin, plural femenino de cosas y es considerado singular femenino, por eso uso la ha. Ahadiyatun amishtareitaha. Dice Mahmud, ishtareituha, ishtareituha, los compré, los dulces, ishtareituha, li, porque, li annani, porque ciertamente yo, uridu, quiero, uridu an, y aquí está el otro verbo, esta es la partícula an, entre dos verbos, uridu an ad'a, adwa. El waw del final tiene vocal a afectada por la partícula an. Y ad'a, ad'ua significa, es el verbo da'a. ¿Se acuerdan del verbo da'a que les dije? Es el verbo invitar. Y el presente es ana ad'u. Yo invito. Uridu an ad'ua. Quiero invitar. Dice uridu an ad'ua. Quiero invitar. Thalathatan. 3. Min zumalai. 3 de mis compañeros. Thalathatan min zumalai. Ila beitina. A nuestra casa. Gadan. Mañana. Dice Ibrahim en el imperativo del verbo da'a. Después vamos a ver en los ejercicios cómo se arma el imperativo de estos tipos de verbos. Da'a termina con alef cerrada. Da'a, que es invitar. Y él le dice ud'uhum. Entonces las dos letras del verbo más el hamza de el imperativo, que se le agrega el alef con la vocal u, ya que la segunda consonante tiene vocal u. Entonces ud'u, invita, y hum regresa a los tres amigos. El hum, que es el pronombre posesivo, hum, ud'uhum, invítalos. Litanawuli, invítalos. Litanawuli. Tanawul es tomar. Ud'uhum, invítalos. Litanawuli, para tomar. Al-asha, invítalos para que, o en este caso es tomar, se utiliza aquí en árabe, pero en español le decimos tomar la cena. Podría ser ud'uhum litanawuli al-asha. Asha significa la cena. Invítalos, podríamos traducir para que tomen la cena. O para, en este caso sería comer, para que cenen. Ud'uhum litanawuli al-asha. Invítalos para la cena. Ba'da gadin. Entonces él lo quería invitar como dice gadan, mañana, pero al agregarle aquí ba'da es después. Gadan, mañana. Ba'da gadan significa pasado mañana. Entonces no gadan, sino ba'da gadin. Mudaf, mudafun ilayhi. Ba'da gadin. Entonces dice ud'uhum litanawuli al-asha'i ba'da gadin. Invítalos para tomar la cena pasado mañana. Dice fa, pues, sayakunu ammuka, dice estará tu tío, ammuka, porque estará tu tío, pues estará, el verbo estará, ya que el verbo kana, que es el verbo ser o estar, pero tiene la letra de futuro sa, y ya, que es el prefijo del verbo de tercera persona. Saya, que es de la tercera persona, que es el tío. Sayakunu, kana yakunu, sayakunu, ammuka, estará tu tío paterno. Musa, se llama el tío. Aydan, también. Estará tu tío Musa también. Ma'ana, con nosotros.
ma'ana, con nosotros. El na es el posesivo en nosotros. Estará con nosotros, inshallah, con el favor de Allah. Inshallah. Bueno, eso es todo. Rápidamente pueden ir copiando todo lo que expliqué. Voy un poco, no voy tan lento porque ya estamos en un nivel un poco avanzado y no podemos ir muy lento porque estamos en un nivel ya terminando el libro 2 y ya vamos a empezar el libro 3, inshallah. Con el favor de Allah, vamos a la lectura rápida de el diálogo. Bueno, no tan rápido, vamos a hacer la lectura normal para ver su grado de comprensión ahora después de haber repasado todo lo que aparece en este diálogo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este diálogo? Estamos viendo ya el verbo al-mu'tal, al-lam o los verbos que tienen la letra alef o waw o ya al final del verbo de 3 letras. Al final vimos anteriormente las que tienen esa letra al principio, después en el medio y ahora los verbos que tienen esa letra, cualquiera de las 3 al final del verbo. Tienen que anotar esos verbos y practicarlos. Una de las formas que yo hacía para memorizar era que memorizaba los diálogos y los diálogos tienen bastante información. Ya cuando te memorizas los diálogos o las oraciones, ya tienes vocabulario. Aquí hay que memorizar y practicar. Yo leía todos los días. Pueden leer todos los diálogos todos los días. Vamos a empezar. Lección 28. Ibrahim dice, ماذا تفعلين يا بنتي؟ ماذا تفعلين يا بنتي؟ Suadu dice, أكوي أكوي الثياب التي غسلناها أمس. أكوي الثياب التي غسلناها أمس. إبراهيم dice أكويت القميص الأبيض. سعاد نعم كويته. إبراهيم والقميص الأخضر. سعاد لا لم أكوه بعد. لم أكوه بعد. سأكويه الآن إن شاء الله. إبراهيم والمناديل أكويتها. سعاد أمي كوتها في الصباح. إبراهيم تريدين أن تقولي لي شيئا؟ سعاد نعم إن زميلتي سلوى دعتني إلى بيتها هذا المساء فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. إبراهيم اذهبي وارجعي بعد صلاة المغرب. آمنة يا أبا محمد تعال هنا وانظر. إن محمدا يجري على السلم. أخشى أن يقع. وكن la otra página. إبراهيم لا تجري يا محمد. لا تجري يا محمد تعال هنا. ما هذا بيمينك؟ أريني. ارمي هذا. ارمي هذا. هذا تراب. يدخل محمود. محمود السلام عليكم. إبراهيم وعليكم السلام. جئت اليوم متأخرا يا محمود. فما السبب؟
محمود: شكوت اليوم أحد زملائي إلى المدير فطلبنا إلى مكتبه للتحقيق. إبراهيم: لما شكوته؟ محمود: لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويطوي أوراقها. إبراهيم: ما هذه الحلاوة التي معك؟ أهدية هذه أم اشتريتها؟ أهدية هذه أم اشتريتها؟ محمود: اشتريتها لأنني أريد أن أدعو 3 من زملائي إلى بيتنا غدا. إبراهيم: أدعوهم لتناول العشاء بعد غد، فسيكون عمك موسى أيضا معنا إن شاء الله.